Amigos y hermanos, como cada miércoles enviamos un saludo a los hermanos y amigos y familiares y vecinos que se conectan con el mensaje de este lugar. Estamos muy contentos de saber que la mayoría están bien a pesar de la tormenta, el viento, la inundación. No hemos oído de fatalidades. Pero queremos enviar un abrazo muy especial a todas las familias que se conectan en el programa nuestro. La próxima semana vamos a tener una semana especial de consagración y de evangelismo, de reflexión espiritual. Cada noche a las 7 habrá un mensaje que será presentado. Pero quiero saludar a mis hermanos en Falfurrias, hermanos, que Dios me los bendiga. Esperamos que estén bien juntamente con sus amigos y vecinos y familiares. También a mis hermanos entusiastas de la 2812 o de Edimburgo Norte, un saludo para todos. Y este programa de miércoles y la próxima semana y cada sábado lanzamos una invitación para acercarnos a Dios desde la iglesia de Edimburgo Hispana. Un saludo a todos, no solamente los hermanos y creyentes, sino a todos aquellos que se unen con nosotros en la meditación que presentamos cada vez. Vamos a iniciar, como lo hacemos, invocando el nombre del Señor. Cada vez que abrimos la palabra, pedimos la bendición de Dios con nosotros. Oremos. Amante Padre, qué privilegio es platicar contigo por medio de la oración. Ahora para darte gracias por tus cuidados y por tus bendiciones. Aunque hay familias afectadas, dañadas por el huracán, te pedimos, oh Dios, que les bendiga de manera muy especial a ellos y que uses diferentes medios y personas y recursos y autoridades para que reciban el auxilio como tú lo has prometido. Ten compasión de cada hogar que ha sido lastimado. También, oh Dios, pedimos de manera muy especial por las familias que están pasando momentos de tristeza y de enfermedad. Acércate a ellos por medio de tu Espíritu. Y te pedimos en esta hora que bendigas cada familia, cada hogar, cada amigo, cada vecino que se aproxima y puede mirar el mensaje de esta hora. Padre, gracias porque nos has guardado. Bendícenos al estudiar tu palabra y danos entendimiento y la presencia y bendición de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, es un gozo saludarlos como ya bien lo hemos expresado. Saben que a través de la historia, el Señor ha acompañado en circunstancias muy difíciles a su iglesia. Y quiero iniciar la reflexión diciéndoles que esta iglesia, la iglesia de Dios, tiene como fundamento a Cristo Jesús. Y es un fundamento seguro. No hay huracán, no hay tormenta, no hay viento que pueda afectarlo. No hay tornado que lo pueda destruir, porque es un fundamento firme. Él es la roca principal de esta iglesia. Y también, hermanos, no solamente es el fundamento Jesús, es la cabeza principal de la iglesia. Y también es el que lleva el control de ese timón, de esta embarcación, que aunque milita y a veces parece que va a zozobrar, nunca ha zozobrado. Siempre ha tenido éxito, siempre ha tenido victoria, siempre ha tenido bendición, siempre ha ido adelante, no importan las circunstancias. Y eso a mí me llena de gozo y también de satisfacción, porque como pastor yo sé que la predicación del evangelio nunca se ha detenido. En la iglesia cristiana primitiva, cuando había amenazas de persecución, cuando los discípulos eran encarcelados, cuando eran burlados, cuando eran perseguidos, en fin, no se detuvieron
porque andaban bajo la gloria de un Cristo que había resucitado y bajo la bendición y la promesa del Santo Espíritu de Dios. No se detuvo la iglesia, fue adelante en el nombre del Señor. Y hoy día, hermanos, aunque puede ser que algunos piensen que la iglesia se va a detener, no tenemos ninguna razón para pensar, sino solamente en victoria y en triunfo para la predicación del Evangelio. Porque no estamos solos, nunca hemos estado solos, siempre nos ha acompañado el Santo Espíritu del Señor. Y esa es la gran confianza que tenemos en su bendito nombre. Quiero en la reflexión de esta noche, a propósito de eso, hermanos, invitarlos a pensar un poquito en una profecía que presenta el profeta Joel. Seguramente la hemos leído y la vamos a repasar rápidamente junto con algunos mensajes y pasajes del Nuevo Testamento. Pero el profeta Joel, hermanos, es un libro obviamente muy especial porque anuncia que llegaría un tiempo muy especial de lluvia y de bendición para el pueblo de Dios y para su iglesia. La mayoría de los estudiosos de la Biblia concuerdan en que Joel, el libro de Joel, ministró seguramente muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Pero a causa de las diferentes referencias y alusiones que él hace acerca del culto y del templo, algunos concluyen que posiblemente Joel no solamente era un profeta, sino posiblemente era también un sacerdote del Señor. Lo cierto es que él presenta un mensaje muy poderoso que queremos usar como plataforma de inicio para la reflexión de esta hora. En el capítulo 1 de Joel, el versículo 4, descubrimos que en ese momento el pueblo había pasado por un gran problema, una gran devastación a causa de las plagas. Si me acompañas en el capítulo 1 de Joel, vamos a leer apenas 2 o 3 versículos aquí rápidamente. Joel capítulo 1, vamos a leer, hermanos, versículos 3 y 4. Dice la palabra: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Ahora nota aquí, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. El pueblo había sufrido una tremenda devastación, algo así similar a lo que estamos viviendo hoy día en el mundo. Una pandemia que tiene lastimado todos los rincones de la sociedad humana. Parece que nadie se ha escapado. Y en el marco de este contexto bíblico, hermanos, encontramos entonces que el profeta hace un llamado muy solemne al arrepentimiento. De paso, hermanos, nunca es popular un llamado al arrepentimiento, porque la gente está embotada en su sistema de vida, en sus prácticas y hábitos corruptos, lejos muchas veces de su atención con Dios, ninguna conexión con el cielo. Y cada vez que un profeta, cada vez que un siervo de Dios, que un discípulo llamaba al arrepentimiento o llama al arrepentimiento, hay como una resistencia en la mente y el corazón del hombre. Lo cierto es que este llamado que presenta el profeta Joel era para todos. Si lees todo el capítulo 1 te das cuenta que eran llamados los ancianos, eran llamados los borrachos, eran llamados los agricultores, los sacerdotes, los niños, los bebés, todos eran llamados. Lee ahí los versículos 15 en adelante, porque el arrepentimiento, hermanos, es una experiencia espiritual necesaria para andar
bien delante del Señor. Necesitamos regresarnos a Dios. Y yo considero en manera muy pastoral y especial que todos los acontecimientos, incluyendo este huracán y otros que seguramente tendremos que padecer, son invitaciones del cielo para que nuestro rostro sea levantado en alto y para que contemplemos de nuevo al Señor, de donde viene la salvación y el perdón. Hermanos queridos, el arrepentimiento puede implicar, como dice Joel capítulo 2, versículo 12, si lo quieren leer, puede implicar llanto, ayuno y luto. Joel capítulo 2, versículo 12 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y el siguiente versículo dice: rasguen el corazón, no solamente los vestidos, rasguen el corazón delante del Señor. Quiero compartir una cita muy bonita que encontré y la deseo compartir de mi corazón con ustedes. Dice: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Gobernantes, estadistas, todos los que están en posición de autoridad, hombres y mujeres, pensadores, están atentos a los acontecimientos de su entorno. Observan la intensidad que se apodera en todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y significativo está por suceder. El mundo se encuentra en la víspera de una gran crisis. Los anuncios de la Biblia y que se aproximan hacen temblar la tierra y hacen desfallecer a los hombres. Esta cita está en un libro muy interesante, muy valioso, por cierto, que ha sido editado por muchos, miles y miles y miles de veces, y también que ha sido leído por muchos miles y creo que hasta millones de personas. Me refiero al conflicto de los siglos. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven en el mundo, en la tierra. Y yo me pregunto, hermanos, ¿de qué medida, de qué tamaño creemos que sea un elemento destructor para que nos llame la atención? ¿De qué intensidad, con cuántos muertos creemos que es suficiente para que una epidemia o una pandemia o una plaga o una sequía o una langosta, lo que sea, azote al mundo, para que eso signifique algo para nosotros y llame la atención? Yo creo que tú y yo hoy día, hermanos, hemos sido en manera muy especial invitados a un arrepentimiento, a una experiencia de un retorno, de un regreso al Señor. Se hace necesario en este tiempo, porque vamos a entrar a los eventos finales y las condiciones finales podrán ser iguales o peores y peores que las actuales. Y pregunto, hermanos, ¿estamos listos? ¿Estamos en verdadera comunión con Dios, en verdadera relación con Cristo Jesús, clamando, orando y estudiando su palabra? ¿Saben, hermanos? En el libro de Hechos, el capítulo 1, quiero que busques Hechos capítulo 1. Porque aquí el Señor Jesús hizo un anuncio a los discípulos. Los discípulos, después de la resurrección, estaban anhelosos de ir y contar la historia de la salvación. Cuánto anhelaban que lo que no hicieron en los 3 años con Jesús, regresaran para hacerlo con más dedicación, con más gozo, con más ímpetu. Anhelaban eso. ¿No será que nosotros hemos perdido mucho tiempo y no hemos compartido con gozo, con entusiasmo, con decisión, con determinación el evangelio de amor y de la gracia? Hermanos queridos, bajo el deseo intenso de los discípulos de correr
llevando la predicación del mensaje después de la resurrección. El versículo 8 en Hechos dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos, hermanos, es un libro particularmente hermoso porque contiene el desarrollo que no se detuvo, la marcha que nadie la pudo impedir de una iglesia bajo la unción preciosa y la bendición del Espíritu Santo. Nadie los podía contener. Hoy día, hermanos, contra los pronósticos de los débiles e incrédulos, la iglesia, aunque no se reúne en forma presencial, está avanzando en bendición, en gloria, en predicación, día tras día. Hoy día muchas predicaciones llenas de la unción del Espíritu Santo están alcanzando vidas y corazones. No, hermanos, esta iglesia débil e imperfecta es la iglesia de Cristo Jesús y nada ni nadie la va a detener. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Jesús que excede a todo conocimiento. Como bien dice mismo Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, nada ni nadie va a detener la predicación del Evangelio. Será espectacular, será gloriosa en los últimos días. Y yo me pregunto, si el Señor quiere darnos esa bendición, ¿por qué no de una vez? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no en este tiempo? Que Dios pueda utilizar cada hogar, cada persona, cada familia para que anuncie con gozo la bendición del Evangelio. En Hechos, el Señor les dijo a los discípulos, no se vayan todavía, aguarden un poquito. Espérense hasta que venga sobre vosotros la bendición del Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabes, hermanos, que el capítulo 2 de Hechos es en gran medida el cumplimiento del anuncio de Joel, capítulo 2, versos 28 al 32. Regrésate a Joel tantito. Joel, capítulo 2, versos 28 al 32. Te vas a dar cuenta que el profeta Joel, aquí, hermanos, justamente anunció que vendría una bendición muy especial al pueblo de Dios, a su iglesia. Joel, capítulo 2, versos 28 al 32. Tómense el tiempo, no tenemos prisa. Busquen en su Biblia Joel 2, 28 al 32, donde está el anuncio. Después de la devastación de las plagas, después de la convocación solemne a un arrepentimiento a todas las personas en ese momento, el Señor hace un anuncio muy importante a través del profeta. Joel 2, 28 en adelante dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Hermanos, el libro Conflicto de los Siglos presenta una referencia que les comparto ahora. Una gran obra de reforma debe realizarse para preparar a un pueblo que pueda subsistir en el día de Dios. Una gran obra de reforma debe realizarse. Tiene que llegar a nuestra vida. Y hermanos, no solamente un reavivamiento, sino una reforma que nos mueva al cambio,
de tal manera que lleguemos realmente a ser luz para la gente, ser esperanza para el desanimado. Queridos, ha llegado el tiempo. Esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo es para todos, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, ancianos. Es una promesa para todos. Y en Hechos el capítulo 2, nosotros encontramos claramente el cumplimiento de esa promesa. Cuando fue derramado en el día del Pentecostés el Espíritu Santo de manera muy especial. Fíjense, hermanos, que el capítulo 2 llama la atención porque se habían reunido ahí, hermanos, gentes de diferentes lugares, judíos, varones piadosos, de todas las naciones del cielo, dice Hechos 2:5. Y entonces, hecho un estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno nuestra lengua en lo que hemos nacido? Y hace un listado ahí que eran partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, etc. Y entonces dice que algunos se burlaban. Siempre hay burladores, siempre hay escépticos, siempre hay incrédulos, siempre hay mentes negativas, pero la iglesia de Dios no se detiene. Nada ni nadie la puede parar, hermanos. A los discípulos no hubo nada que los asustó finalmente porque estaban imbuidos del poder y la bendición del Espíritu Santo. La iglesia hoy día necesita un avivamiento, una reforma, un cambio, pero sobre todo la unción del Espíritu Santo. Y dice el versículo 14 en Hechos 2, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, dijo, no están borrachos, no están ebrios, no se les pasaron las copas. Aunque se burlen, no importa. Dijo él, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, versículo 16. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, etc. Y Pedro se lanzó un tremendo mensaje, un tremendo discurso de apelación y un tremendo llamado al arrepentimiento. Y ahí, hermanos, se enciende el fuego de la iglesia primitiva, conforme a la promesa del Señor en Joel 2:28. Ahí, hermanos, entonces, después de la predicación de Pedro, poderosa, y que todos entendieron bajo la bendición del Espíritu Santo. Muchos, y de entrada, hermanos, en esa invitación al arrepentimiento, 3,000 personas fueron bautizadas y se añadieron a la iglesia del Señor. Y de ahí en adelante, hermanos, el crecimiento que presenta Hechos ya fue incontenible. En algún momento se perdió la estadística, se perdió el número, porque donde había alguien que sufría o que moría por Jesús, se levantaban 100 que estaban listos a seguirlos. Una iglesia, hermanos, en marcha, en acción, en actividad, en predicación, con testimonio, con gozo, predicando al Jesús que había resucitado. Y nosotros hoy día también predicamos no solamente a un Cristo resucitado, predicamos a un Jesús que intercede por cada uno de nosotros. Presentamos a un Jesús que extiende su gracia salvadora a todos aquellos que creen. Predicamos a un Jesús que es glorioso y también que dijo,
yo voy a regresar y que en poco tiempo va a aparecer en gloria y majestad un Jesús próximo a venir. Hermanos, no es tiempo de pasarnos distraídos. Es el tiempo de responder a la invitación del cielo. Yo creo firmemente que los elementos naturales y los acontecimientos económicos, sociales, religiosos, políticos, en fin, naturales también, son invitaciones del cielo para que todos, no importa la edad, volvamos nuestro rostro al Señor y así como dice Joel, nos convirtamos de todo nuestro corazón, que no rasguemos solamente la vestidura, que rasguemos el corazón y que hagamos un compromiso para que muchos más conozcan que hay salvación en Cristo Jesús. Es mi deseo, hermanos, en la primera parte de este mensaje. La segunda me ocuparía por lo menos otros 30 o 40 minutos. Pero en la primera parte de este mensaje yo quiero animarlos para que solemnemente allí en sus hogares, con su familia, con sus hijos, se arrodillen delante del Señor y pidan perdón a Dios por cualquier falta conocida o aún no intencional que se haya cometido y quizás que no está registrada. Pidamos perdón al Señor, participemos de la bendición de la promesa de su Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 18:1 que al final la tierra va a ser iluminada con la gloria del Evangelio. Y esa gloria será también rostros de cada uno de ustedes, mis hermanos, iluminados de santo amor, de santa consagración, testificando fielmente por Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Los invito para que hagamos la oración como una oración de entrega y de reconsagración a Cristo Jesús. Oremos. Maravilloso Padre, es un gozo saber que la predicación del Evangelio no se ha detenido a través del tiempo. Eso nos da mucha confianza. Y nos da mucha seguridad saber que finalmente, bajo la unción y la promesa de la lluvia tardía de tu Santo Espíritu, como lo anunció el profeta Joel, pues la iglesia tuya, aunque tenga sus fallas y sus debilidades, va a permanecer en la roca firme y segura y va a terminar con la tarea de la predicación del Evangelio. Padre, bendice cada hogar. Bendice cada persona. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces los motivos. Y te pedimos a Dios que si hay albergado algún pecado, alguna falta, si hay algún pensamiento negativo, si hay algún rasgo de escepticismo, de duda y de incredulidad, Señor, que lo quemes con tu Santo Espíritu, que nos perdones en tu sangre y que tengamos una experiencia de avivamiento para que podamos compartir esta enseñanza, este mensaje, este evangelio que es Cristo a todos aquellos que conocemos. Guarda a cada familia. Danos tu cuidado, Señor, permanentemente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Feliz noche, hermanos.